El resultado de la votación sometida es el siguiente. A favor, 19 votos. En contra, 4. Abstención, 11. Consecuentemente, queda aprobada la resolución. Ese fue el momento en el que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución contra el régimen de Nicolás Maduro. La resolución, que necesitaba 18 votos para ser válida, fue aprobada, como ya escuchamos, por 19 votos a favor. Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. 4 votos en contra: Bolivia, Dominica, San Vincent y la propia Venezuela. 11 países se abstuvieron en esta votación: Antigua y Barbuda, Belice, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Nicaragua, San Kitts, Navy, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. Para muchos, lo que ayer ocurría en la Organización de Estados Americanos ha hecho o ha marcado un hito, se ha hecho historia. Vamos a dedicarle la primera parte del programa de hoy a lo que ocurrió en la Organización de Estados Americanos, a las distintas lecturas y a las reacciones de hoy. ¿De qué se trata esta resolución que fue aprobada el día de ayer? Veamos. Es una resolución que desconoce la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro fue reelegido presidente para un nuevo periodo de 6 años, por no cumplir con los estándares internacionales. Por otra parte, insta al diálogo nacional con la participación de todos los actores políticos. En la resolución, la Organización de Estados Americanos reitera que ha ocurrido una alteración inconstitucional del orden constitucional. Urge al gobierno de Venezuela a permitir el ingreso de ayuda humanitaria. En esta parte del programa quiero darle la bienvenida a Mariano de Alba. Él es abogado, es venezolano, especialista en Derecho Internacional y también en Relaciones Internacionales. Nos acompaña en esta primera parte, donde vamos, como les he dicho, a tener varias miradas de lo que ocurrió. Mariano, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Muchísimas gracias a ti por la invitación. A grosso modo, comencemos por su lectura en relación a lo que ayer ocurría en la Organización de Estados Americanos y a la resolución que fue aprobada. Bueno, Idania, yo creo que la resolución es bastante importante. En primer lugar, yo pienso que el punto más destacable es el llamado que hace la resolución a tomar medidas para tratar de que regrese la democracia a Venezuela. Ese es un llamado que se le hace no solamente a los países miembros de la OEA, sino también a los países observadores. Y esto, desde el punto de vista de los países de América Latina, es bastante importante porque va a abrir la puerta a que varios países de América Latina adopten ya formalmente sanciones análogas o parecidas a las que han adoptado países como Canadá, Panamá y la Unión Europea. Desde el punto de vista de la votación, es evidente pues, que el apoyo que en otros tiempos tenía el gobierno venezolano en la OEA ha quedado totalmente dinamitado. Apenas 4 países, incluyendo Venezuela, se opusieron a la resolución. Y por otro lado, pues también quedó muy claro que la propuesta central del gobierno de Estados Unidos al empezar la Asamblea General de suspender a Venezuela, sí, pues por el momento, preliminarmente, también fracasó. Sí. Porque apenas se lograron en total 19 votos y para suspender a Venezuela de la OEA
hacen falta 24 votos. De tal manera que estamos en un escenario donde la presión va a aumentar, pero sin embargo todavía Venezuela no va a ser suspendida de la Organización de Estados Americanos. A ver, Mariano, vamos por parte porque creo que diste una mirada general sobre el panorama a partir de esta resolución. Pero vamos a desglosar uno a uno los puntos. Cuando hablamos de sanciones, como las que ha tomado Estados Unidos o las que ha tomado Canadá, ¿esto puede ocurrir ahora, después de desconocer el proceso electoral? Es decir, ¿los países que han aprobado esta resolución pueden tomar finalmente medidas similares dentro de la región? Argentina, por ejemplo, Perú, Chile. Sí, Dania, fíjate, no hacía falta esta resolución para que los países de América Latina tomaran sanciones, tomaran medidas como las que han tomado Canadá, la Unión Europea y Panamá, ¿no? Sin embargo, la práctica de América Latina siempre ha sido, durante muchísimos años ya, en que solo se adoptan sanciones una vez que han sido aprobadas por un organismo multilateral. Y en ese caso, el ejemplo clásico es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que usualmente es el órgano que aprueba sanciones. Esta resolución es la primera resolución de un organismo multilateral, como es la OEA, que efectivamente logra llegar a los votos necesarios para ser aprobada y que hace un llamado formal a los países a tomar medidas concretas desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Por ende, para muchos países de América Latina, esta resolución es el documento que faltaba para ellos proceder legalmente dentro de cada uno de sus países a adoptar estas sanciones. Es el documento que faltaba. Claro, es como la respuesta a la pregunta que mucha gente se ha hecho, Mariano, durante muchísimo tiempo, es ¿por qué en la región, por qué países que tienen una diferencia frontal o una crítica permanente no adoptan medidas de este tipo? Entiendo que una sanción por parte de un organismo multilateral puede ser el permiso o el elemento requerido para proceder a este tipo de sanciones. Es decir, esto es lo que pudiéramos esperar a partir de ahora. Correcto, efectivamente, esta resolución de ayer le otorga legitimidad a cualquier medida que varios países de América Latina han estado considerando ya por varios meses tomar. Por lo tanto, lo que yo puedo adelantar al día de hoy es que yo presumo y creo que es muy probable que a partir de ahora, a partir de ayer, en un corto y mediano plazo vayamos a ver medidas, sanciones específicas de países de América Latina como Argentina, como Chile, como Perú, entre otros. Ahora vamos a esos votos que no llegaron a 24, que es lo que se necesita para suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué no se logra, por qué no se logran esos votos? ¿Por qué no hay consenso en torno a esta medida? No la hay en organismos fuera de la OEA. Por ejemplo, ayer conversábamos con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y él es contrario, por ejemplo, a la medida de suspender a Venezuela. En su caso particular, él piensa que es como dejar más solo al pueblo de Venezuela, que ya bastante tiene lidiando cotidianamente con la crisis humanitaria. Sí, fíjate, Dania, yo pienso que sin duda alguna el tema de Venezuela durante muchos años ya ha sido un tema álgido. Hay muchas presiones por parte del gobierno de Venezuela hacia varios países del Caribe a no ir en contra de Venezuela. Y también, pues recordemos la historia reciente de la región. Hay una historia de tratar, pues hay mucho temor de cualquier medida de carácter militar, una nueva intervención. Recordemos las declaraciones del presidente Trump en agosto del año 2017, la respuesta en contra que tuvo prácticamente de toda la región. Y pues no se llega a esos 24 votos, pero sí se llega a 11 abstenciones que yo creo que son muy relevantes. Abstenciones, por ejemplo, del gobierno de Ecuador, de inclusive el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Haití, que ha sido muy cercano. Y yo pienso que el mensaje que están tratando de enviar, no solo los países que aprobaron la resolución, sino también los países que se abstuvieron,
es que hay que tratar de buscar una solución a la crisis en Venezuela. Hay que tratar de ver de qué forma se puede conseguir una solución. Obviamente la solución, y ahí yo coincido con el señor Vivanco, la solución no es suspender a Venezuela, porque además Venezuela, el gobierno de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, ya ha dicho que se va de la OEA y de hecho tiene años sin cumplir los compromisos de la OEA. Entonces, en definitiva, lo que debería hacerse es que al mismo tiempo que se aumenta la presión para hacerle entender al régimen que sus ilegalidades tienen consecuencias, hay que hacer también un trabajo diplomático muy fuerte de tratar de abrir canales de comunicación, de tratar de tender puentes con algunos miembros del chavismo y de las fuerzas militares venezolanas para tratar de ver si es posible llegar a una solución. Pero si ese trabajo adicional no se hace, pues entonces muy probablemente vamos a ver una réplica de lo que ha sido el caso Cuba durante muchísimos años en América Latina. Bueno, ojalá y no sea así, Mariano. Hablemos de las abstenciones, sobre todo del Caribe, que votaba en bloque con Venezuela. El Caribe al que para muchos de alguna manera se compraba a través del petróleo. ¿Cómo logran, por ejemplo, Antigua, Barbuda, Haití, Trinidad y Tobago, despegarse de este monolítico apoyo que le daban hasta un momento determinado? Fíjate, Dani, yo pienso que ahí en esas abstenciones que vimos ayer fue fundamental también el voto a favor de República Dominicana. Claro. República Dominicana es un país que hace pocos meses sirvió de huésped, sirvió de sede a las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana, donde no hubo acuerdo, y el hecho de que el gobierno de República Dominicana haya dicho hace pocas semanas, el presidente Danilo Medina, decir, yo no vuelvo a participar en algún diálogo, el hecho de que ayer haya votado a favor de la resolución, yo creo que es un mensaje muy poderoso por parte de República Dominicana a los países del Caribe, de que efectivamente no hay intención real del gobierno de Venezuela de buscar una solución a la crisis. Y eso obviamente deja muy mal parado al gobierno de Venezuela a los ojos de los demás países del Caribe que siempre le han apostado al diálogo, a soluciones concretas, y al final pues los países del Caribe se están dando cuenta que Venezuela está siendo gobernada por un grupo de gente que está dispuesta a mantenerse en el poder a toda costa y que está negada a buscar soluciones, por lo que sin llegar a apoyar la resolución se le envía un mensaje muy fuerte al gobierno de Venezuela de que es clave buscar soluciones a la crisis, buscar soluciones concretas, porque además recordemos que los países del Caribe, o varios países del Caribe, también están siendo muy afectados por lo que está ocurriendo en Venezuela. Mariano, revisemos algunos pronunciamientos que me parece importante que se produjeron el día de ayer, una vez se conoció la resolución de la Organización de Estados Americanos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue uno de los primeros, escribía en su cuenta de Twitter: en nombre de Chile, valoro que la Asamblea General de la OEA oficial haya aprobado resolución de condena contra Venezuela y el régimen del presidente Maduro. Seguiremos insistiendo en la ayuda humanitaria y libertad para ese pueblo y en la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. El canciller de México, Luis Videgaray, escribía: trascendente resolución en la OEA. México continúa apoyando por la vía diplomática el restablecimiento pacífico de la democracia en Venezuela. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, el director para las Américas, decía: Maduro cada vez más solo. Apenas 3 estados de la OEA le apoyaron activamente: Bolivia, Dominica y San Vicente. Y uno de estos países, el presidente Evo Morales, presidente de Bolivia, fue por lo menos de los que conseguimos uno de los pocos que condenaba el afán golpista de Estados Unidos. Decía que busca forzar una intención del hermano pueblo de Venezuela con la excusa de la aplicación de la Carta Democrática. Resolución del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, es antidemocrática y viola principios de soberanía y no injerencia. Creo que Chile y México han sido, Mariano, de los países más activos
activos en relación a la diplomacia, llamémosla, en defensa de la democracia venezolana? Sí, Dani, efectivamente, Chile y México estuvieron también o participaron en los esfuerzos de República Dominicana y han apostado durante mucho tiempo también a algún tipo de salida negociada. Yo pienso que lo que sucedió el día de ayer es una confirmación, una ratificación de que lamentablemente pues, todas las señales indican a que no es posible en estos momentos una salida negociada con el régimen de Nicolás Maduro, porque se les ha dado muchísimas oportunidades a lo largo del tiempo y sencillamente no han demostrado una voluntad real de llegar a un acuerdo. Por ende, la resolución de ayer, y por eso yo destacaba ese punto como punto central, hace un llamado a los países miembros y a los países observadores de la OEA, que además son prácticamente muchos países del mundo, a que tomen medidas específicas. Y entonces esto significa que van a haber mayores sanciones, que va a haber mayor presión internacional, pero siempre teniendo en cuenta, y como tú bien lo decías al principio del programa, ese punto segundo de la resolución, esa declaración que también hace la resolución de que el diálogo es la única salida, de que hay que negociar una salida y que hay que conseguir un acuerdo que permita no solamente resolver la diatriba política que ha habido durante muchos años en Venezuela, sino empezar a construir y a reconstruir el país y empezar a llegar a soluciones que permitan sanear o permitan aliviar el sufrimiento que están padeciendo millones de venezolanos, porque al margen de toda esta discusión diplomática no podemos olvidar que hay millones de venezolanos cuyas vidas han sido destruidas, que están migrando en condiciones muy graves, y ni se diga de las personas que todavía están en Venezuela, que no consiguen alimentos, que no consiguen medicinas, etc. Sí, así es. En estas 48 horas, en estos 2 días de la 48 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el intercambio de palabras fue duro entre el canciller Jorge Arreaza y otros representantes, como el canciller de Chile, que creo que pasará como una de las piezas memorables de esta asamblea. Al término del día de ayer, el secretario general, Luis Almagro, ofreció una rueda de prensa y allí calificaba de ilegítimo a Jorge Arreaza. Escuchemos, porque esto nos va a dar pie para entender también los adjetivos que por el otro lado hoy Arreaza le endilgaba al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Nosotros hoy referíamos a una situación que creo que el régimen venezolano no tiene claro. Ellos no se pueden retirar de la organización en estas condiciones. Ellos presentaron una nota de la misión, de la misión ante la organización diciendo que denunciaban la Carta de la OEA. Inmediatamente luego recibimos al presidente en ese momento de la Asamblea Nacional con otra nota diciendo que esa solicitud era inconstitucional. El Tribunal Supremo de Justicia decidió que definitivamente esa solicitud es inconstitucional. Y por lo tanto, Venezuela el régimen venezolano y el señor que estuvo hoy ahí no representa otra cosa que, de acuerdo a esta resolución que fue aprobada hoy, a un presidente que fue electo ilegítimamente y a una Asamblea Nacional Constituyente que fue electa ilegítimamente. O sea, la ilegitimidad de la persona que estaba hoy sentada en el lugar de Venezuela es absoluta y no tiene ningún derecho a decidir si Venezuela se queda o se va de la Organización de Estados Americanos. Eso se va a decidir en función de las condiciones de defensa de la democracia que estamos aplicando como esta resolución. Es decir, Mariano, ¿ese va a ser el estatus de Jorge Arreaza a partir de ahora dentro de la Organización de Estados Americanos? ¿Su palabra es ilegítima? ¿No representa, no representa a un país, pareciera, legítimamente constituido o a un gobierno legítimamente constituido? Fíjate, Dani, creo que este tema es importante, pero al mismo tiempo es bastante, un poco complicado, ¿no? Efectivamente, Venezuela, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con la aprobación de la Asamblea Nacional, podría retirarse de la OEA. ¿Por qué?
porque la Constitución venezolana, que de hecho es la Constitución de 1999 que propuso Chávez, otorga el derecho a los venezolanos de acudir al sistema interamericano y dentro del sistema interamericano está incluida la OEA. Por lo tanto, la denuncia o el retiro de Venezuela de la OEA no es posible salvo que haya una modificación de la Constitución de Venezuela. Dicho eso, también hay que diferenciar varias cosas. La resolución del día de ayer pues ratifica lo que ha sido la posición de los países usualmente, que es un desconocimiento de los resultados del proceso electoral. Todavía, por parte de la comunidad internacional, ni siquiera de países como Estados Unidos, los más críticos con Venezuela, ha habido un desconocimiento del gobierno. Más bien, se entiende que a pesar del resultado y el proceso ilegítimo y fraudulento que hubo el 20 de mayo, pues Jorge Arreaza, Nicolás Maduro, etcétera, tienen lamentablemente el poder de facto sobre Venezuela. Y por eso es que Jorge Arreaza se pudo sentar, porque se pudo sentar en la Asamblea General, porque a pesar de que hay un desconocimiento de los resultados, todavía se reconoce al gobierno de Nicolás Maduro como el gobierno de Venezuela. Dicho eso, es importante tener en cuenta que la posición del secretario general Almagro todavía no ha sido refrendada por los países de la OEA. Si eso llegase a ser así, lo que dice el secretario general Almagro, pues pudiese llegar a hacerse efectivo, y yo pienso que la manera en que eso sería efectivo sería suspendiendo a Venezuela de la OEA y que sea la OEA quien invite a algún representante alterno a representar a Venezuela. Pero eso no ha ocurrido y por lo tanto, aunque Venezuela se retire, y esto es lo último que digo, aunque Venezuela se retire de la OEA, nada impide que desde la OEA se siga discutiendo y se sigan tomando medidas para que regrese la democracia a Venezuela. Vamos ahora al canciller Jorge Arreaza, que el día de hoy calificó de sicario al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. También dijo estar feliz de haberse salido de esta organización. En Washington, Gustavo Alegret, nuestro director periodístico en USA, tiene información. Gustavo. Saludos, muy buenas tardes. La reacción del canciller Jorge Arreaza en NTN 24, precisamente sobre lo que aconteció aquí en la Organización de Estados Americanos en la jornada de ayer, acusando a Estados Unidos y al Grupo de Lima de haber presionado, y particularmente a Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump, de haber extorsionado, ha dicho textualmente, para conseguir los votos, unos votos, los del Caribe mayoritariamente, que se abstuvieron en lugar de pasar del no al sí, como le pedía Estados Unidos, de acuerdo a las declaraciones de Arreaza, y que, como vimos ayer, se mantuvieron en esa abstención. Arreaza insiste en que le extienden la mano al gobierno de Donald Trump y particularmente al secretario de Estado Mike Pompeo para dialogar sobre lo que los une y lo que los diferencia. Las condiciones en las cuales los países y los estados civilizados debemos sostenerlas para garantizar la paz, la seguridad en el mundo. Tenemos nosotros que entablar con todos los actores. El comandante Hugo Chávez lo decía mucho y lo dice el presidente Nicolás Maduro: si hay que reunirse con el diablo para garantizar la paz de Venezuela, habría que ir hasta el infierno y reunirse con el diablo. Pero tenemos que evitar cualquier tipo de conflicto, derramamiento de sangre inducido por factores poderosos, concentradores del capital. El imperialismo ya no tiene sentido en nuestra América y mucho menos con la revolución bolivariana, de manera que nosotros siempre vamos a atender con respeto mutuo. Nosotros vamos a respetar, siempre respetaremos, pero que se nos respete. Ese llamado al diálogo contrasta con la negativa de Arreaza de querer mantener ese diálogo sobre las diferencias y lo que les une, los puntos de unión, con el secretario general Luis Almagro. Almagro, una de las voces más contundentes, más críticas con el ejecutivo de Nicolás Maduro. Le preguntamos por su insistencia, la de Arreaza, de llamar a Almagro el sicario general de la OEA. No hay nada que dialogar con él. Él, de hecho, no reconoce al presidente Nicolás Maduro. Él cree que en Venezuela hay una Asamblea Nacional que ha destituido ya 2 veces. Lo destituyó y luego lo volvió a destituir. Y que hay un poder judicial en el exilio que destituyó y redestituyó a Maduro. Él no cree en las instituciones venezolanas. Él es un sicario de poderes capitalistas, imperialistas contra Venezuela. Nosotros tenemos que hablar con la gente seria, no con la gente que está absolutamente loca o pagada para atacar a Venezuela. Esa puerta cerrada al diálogo con la secretaria general de la OEA, pero
la búsqueda de otro diálogo. Arreaza está en Washington, donde se ha reunido con políticos en el Capitolio, republicanos y demócratas, según hemos podido saber, para buscar nuevos puentes, nuevos puntos de acuerdo para intentar reconducir una situación muy complicada que hoy mantiene al ejecutivo de Nicolás Maduro en el aislamiento casi internacional, especialmente después de la aprobación de esa resolución aquí en la Organización de Estados Americanos. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Volvemos con Mariano, antes de ver las reacciones en Venezuela a lo que ha ocurrido. Es decir, ¿cómo se puede buscar un diálogo con una piedra en la mano, por una parte? ¿Con quién quiere dialogar entonces Venezuela? ¿Con el presidente Trump? Lo veo un poco complicado. Decía Gustavo que se habría reunido con demócratas y republicanos. No todos creo que hayan sido capaces de recibirles. ¿Cuál es tu interpretación en relación a esto? Y Dania, luego del evento fraudulento del 20 de mayo, el gobierno de Venezuela ha estado en estas gestiones, ¿no? Tratar de ver con quién logra reunirse para rescatar la legitimidad o la supuesta legitimidad de Nicolás Maduro. Lo vimos de forma muy clara con la liberación del estadounidense Joshua Holt, con un senador republicano yendo inclusive a Caracas para lograr su liberación, etcétera, etcétera. Yo pienso que obviamente no hay por ahora, lamentablemente, ninguna intención seria por parte del gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo. Y yo pienso que la comunidad internacional sí tiene que tomar una posición muy firme de enviarle un mensaje al gobierno de Venezuela de que efectivamente la vía ideal para salir de esta situación es a través de una negociación. Pero para que la comunidad internacional pueda considerar que las intenciones del gobierno venezolano son efectivamente serias para buscar un acuerdo, para entenderse, para dialogar, pues el gobierno venezolano, dado su historial de incumplimiento y de mala fe durante mucho tiempo, debe tomar medidas concretas que no son solamente la liberación de los presos políticos, y esto lo recoge además la resolución aprobada ayer en la OEA, sino es la restitución de los poderes y el reconocimiento pleno a la Asamblea Nacional controlada por la oposición y electa democráticamente en diciembre del año 2015, es la apertura de al menos de un corredor humanitario que permita empezar a paliar las necesidades del pueblo venezolano, entre otras cosas. Si no hay actos concretos que demuestren que el gobierno venezolano quiere buscar una salida, pues a la comunidad internacional no le queda otra sino seguir aumentando la presión. Mientras tanto, en Venezuela, la oposición celebraba hoy la resolución de la OEA contra Venezuela, contra el régimen de Nicolás Maduro. En la mesa de la Unidad Democrática, representantes aseguraron que con esta decisión se abría una ruta para recuperar la democracia en el país. Carolina Bigot preparó un informe en relación a estas declaraciones. Escuchemos. La decisión de la Organización de Estados Americanos, que puede dejar de forma histórica fuera del organismo a Venezuela, demuestra cómo el mundo grita fuera al régimen de Nicolás Maduro. La mayoría de los países reconocen el drama y las penurias que pasan hoy los venezolanos. La coalición opositora apoya la intención de la OEA, pues ya ellos se habían retirado del proceso electoral del 20 de mayo por también calificarlo como una farsa. Cuando la OEA decide en su resolución calificar como ilegítimo el proceso del 20 de mayo, simplemente está ratificando que nuestra orientación a la población, que fue recibida con gran apoyo por el pueblo venezolano, de no participar en la farsa, en el fraude del 20 de mayo, fue correcta. Si un mensaje queda claro ayer, es el rechazo de la Organización de Estados Americanos a la dictadura de Nicolás Maduro. Sobre todo el intento de desconocer la voluntad popular en base a la soberanía que reside en el pueblo. El régimen de Nicolás Maduro tiene sencillamente que sentar las bases para que en Venezuela se produzca un cambio político y que en Venezuela se produzca una nueva elección. Para los opositores al gobierno se trata del primer paso para intensificar la presión popular e institucional y conseguir así la salida definitiva de Nicolás Maduro antes del término de su mandato. La Constitución
de la República de Venezuela exige que este año se elija un nuevo presidente de la República. Y para tener un nuevo presidente a partir del 10 de enero del año que viene, necesitamos elegir un presidente de la República conforme a la Constitución, en unas elecciones transparentes. Buscarán, según la prometida hoja de ruta democrática, retomar las protestas antigubernamentales y así generar mayor presión. Pero lo que nos queda juntos es unirnos para presionar, tanto aquí adentro como afuera, para obligar al gobierno a tener elecciones libres y transparentes en Venezuela. Entonces, ¿pero van a tratar ustedes de activar nuevamente la calle? Total, bueno, la calle siempre está activada, es que la calle está no solamente activada, está sufriendo lo que es este gobierno. Para el gobierno de Nicolás Maduro se trata de una resolución inexistente, lo dijo el ministro de Comunicación e importante vocero del madurismo, Jorge Rodríguez. Para actuar de manera injerencista contra la patria venezolana, requerían 24 votos. Y miren que sudó la camiseta el sicario general. Y miren que sudó la camiseta el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Mike Pence. Mire que llamadas telefónicas, mire que presiones groseras, brutales, mire que insultos, simplemente respirando por la herida, porque volvieron a fracasar. La decisión definitiva de apartar a Venezuela del grupo debe darse posterior a una Asamblea General extraordinaria donde se volverá a debatir la suspensión de Venezuela y para aprobarse serían necesarios otra vez 24 votos. La coalición opositora también recordó la importancia en la apertura de un canal humanitario, pues recordemos que la escasez de medicamentos en este momento supera en el país el 95%. Insistieron también en las libertades plenas, no excarcelaciones de los más de 419 presos políticos que aún se mantienen en prisión. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, para la tarde de NTN 24. Tengo una última pregunta para Mariano de Alba. No vamos a entrar si fueron un fracaso los 19 porque no teníamos los 24. Creo que perder el reconocimiento del acto electoral del 20 de mayo, hay consenso en que ha sido suficientemente duro y suficientemente importante. Mi pregunta, Mariano, es ¿qué viene ahora? ¿La Corte Penal Internacional? La denuncia por parte de 1, 2, 3, se habla hasta de 4 países en relación al informe que fue presentado en el seno de la Organización de Estados Americanos. Fíjate, Dania, ¿qué viene ahora? Brevemente, en primer lugar, mayor presión internacional, mayores sanciones. En segundo lugar, efectivamente, la consecuencia lógica de la presentación de ese informe en la OEA la semana pasada debería ser que al menos algún país de la región, con que sea uno basta, refiera formalmente la situación de Venezuela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y eso va a permitir que se acelere el procedimiento de investigación preliminar que ya está adelantando esa fiscalía. Pero sí es muy importante que la audiencia sepa que esos son procesos lentos, que se tardan y que no necesariamente o no podemos asegurar que en el corto plazo vayamos a ver resultados por ese ámbito. Y en tercer lugar, creo que es importante destacar que si el gobierno venezolano no entiende y si factores dentro de la coalición de gobierno no tratan de buscar una salida, pues lamentablemente lo que vamos a ver es un agravamiento sin precedentes de la crisis económica de Venezuela y en consecuencia de la migración venezolana, y definitivamente una situación muy grave y muy preocupante para todos los venezolanos. Por eso, además de esa presión internacional, también hace falta que a partir de ahora venga un esfuerzo diplomático de gran envergadura para tratar de buscar una solución, y asimismo pues que la oposición venezolana ponga la casa en orden y trate de hacer propuestas concretas que emocionen a la población venezolana y que le demuestren que sí es posible un país distinto y la reconstrucción de Venezuela. Mariano de Alba, gracias por acompañarnos en vivo y directo en nuestros estudios en Washington. Buena tarde para ti. Muchísimas gracias.